Buenas tardes, compañeros y profesora. Nuestro tema de seminario es la bioquímica de la coagulación sanguínea. Es presentado por Damari Colimba, Juni Pantoja, Valentina Quilal y mi persona Fernanda Viveros. Para esto hemos querido iniciar con la hemostasia, que es un proceso fisiológico mediante el cual el organismo detiene una hemorragia tras una lesión en un vaso sanguíneo. Lo hemos vinculado, ¿por qué? Porque la coagulación es una parte fundamental dentro de este proceso de hemostasia. Específicamente corresponde a la fase secundaria, donde los factores de coagulación interactúan para formar fibrina y consolidar el tapón plaquetario en un coágulo estable. Sin la coagulación, pues la hemostasia será insuficiente para poder detener las hemorragias. Esta consta de dos fases, la hemostasia primaria y la secundaria. La primaria, esta pues es el proceso inicial donde se detiene el sangrado tras una lesión vascular y mediante la formación de un tapón plaquetario. Donde se presenta pues la ruptura en el vaso sanguíneo, el endotelio dañado pues expone el colágeno subendotelial, lo cual desencadena la adhesión de plaquetas circulares a través de receptores específicos, y esta adhesión activa las plaquetas, que luego cambian de forma y liberan el contenido de sus gránulos y reclutan plaquetas al sitio de lesión. En la hemostasia secundaria es el proceso mediante el cual se refuerza ese tapón plaquetario. Este proceso pues se lo conoce como cascada de coagulación y consta de una serie de pasos los cuales permiten la formación de un coágulo sanguíneo para poder detener la hemorragia. Estos pasos los veremos más adelante. Aquí se genera una red de fibrina insoluble que se entrelaza con el tapón eh, plaquetario que ha sido formado en la fase primaria, lo que permite que el coágulo sea más resistente a las fuerzas del flujo sanguíneo. Los factores de coagulación son proteínas plasmáticas que se activan en la cascada enzimática. Estas están denominadas con numeración romana del 1 al 13 y su función principal es formar y estabilizar la proteína fibrina. El primer factor es el fibrinógeno, que es el precursor de la fibrina esencial para el coágulo. El segundo factor es la protobina, que se convierte en trombina clave en la cascada. El tercer factor es el factor tisular TF, que inicia la vía intrínseca de la coagulación. Como cuarto factor tenemos al calcio, un ion, que es un cofactor en distintos pasos de la cascada enzimática. El quinto es el factor lábil, un cofactor de la protonvinasa. El séptimo es un factor estable que se une al TF en la vía intrínseca. El octavo es el antihemofílico A, que es un cofactor del factor 9 en la vía intrínseca. Factor antihemofílico B o factor número 9. Esta es una serina proteasa dependiente de vitamina K. La función de este es activar el factor número 10, el factor Stuart-Prober. En presencia del factor número 8, activado, y también de calcio y fosfolípidos. Este es uno de los pasos esenciales para poder continuar con la cascada de coagulación y formar la trombina. El factor Stuart-Prober o factor número 10, este es un punto de convergencia entre la vía intrínseca y la vía extrínseca. Una vez activado, este forma el complejo protombinasa con el factor número 5, también calcio y fosfolípidos. Y su función es convertir la protombina, que es el factor número 2, en trombina, que sería el factor número 2, pero ya activado. Tenemos el factor número 12 o tromboplastina plasmático, y la función de este pues es activar el factor número 9, lo cual permite continuar con la cascada, la activación de la cascada de coagulación. Este pues participa en la vía de contacto, que es activada por las superficies que están cargadas negativamente. Seguido a esto tenemos el factor de Hagemann o factor número 12. Esta es una proteasa activada por contacto con superficies cargadas negativamente. En este caso sería como el colágeno o el colágeno del vaso dañado. La función de este pues es activar al factor número 11, dando inicio a la cascada intrínseca. Tenemos luego el factor estabilizador de fibrina, un factor número 13. Esta es una transglutaminasa y esta mejora la resistencia del coágulo a la fluoronólisis. Una vez activado por la trombina, la función es entrecruzar las fibras de fibrina, dándole estabilidad y resistencia al coágulo. Si en este paso, pues, el coágulo sería débil y se podría disolver fácilmente. La coagulación sanguínea es el proceso natural que evita que sangremos demasiado cuando nos lastimamos. Por ejemplo, al cortarnos las plaquetas de la sangre, se activan y se pegan a la herida, mientras unas proteínas llamadas factores de coagulación
trabajan juntas para formar una red de fibrina. Esta red atrapa células sanguíneas y crea un coágulo sólido que tapone esta lesión, dando así un tiempo al cuerpo para reparar el daño. Es un sistema rápido y preciso que nos protege. Bueno, a continuación vamos a ver las fases de coagulación. Como primera fase de coagulación tenemos la fase vascular o la respuesta inmediata. Eh, Esta pues es la primera respuesta del organismo frente a una lesión en un vaso sanguíneo, pues el objetivo de ser reducir la pérdida de sangre de manera inmediata, antes de que actúen las plaquetas o los factores de coagulación. ¿Qué es lo que ocurre en esta fase? En esta fase lo primero es que cuando se produce la herida o el daño en un vaso sanguíneo, ya sea una arteria, una vena o un capilar, se rompe la capa interna del vaso que es llamado endotelio y pues esta lesión provoca la exposición del tejido subendotelial, especialmente el colágeno, que es el que normalmente está oculto en la sangre. Seguido a esto ocurre una vasoconstricción. Esta es una contracción del músculo liso que forma parte de la pared del vaso sanguíneo. La función de esta pues, es reducir el diámetro del vaso lesionado, disminuyendo temporalmente el flujo sanguíneo hacia la zona que está afectada y ayudando a limitar la pérdida de sangre. Finalmente, hay una liberación de sustancias vasoconstrictoras donde las células endoteliales, las dañadas y las plaquetas activas comienzan a liberar mediadores vasoconstrictores. Entre estos pues se encuentran la endotelina 1, que es la liberada por el endotelio, y la serotonina y tromboxano, que son liberadas por las plaquetas. Continuando con la fase plaquetaria, tenemos que esta sucede cuando se daña un vaso sanguíneo y las plaquetas se adhieren al colágeno con ayuda del factor de von Willebrand. Luego se activan para liberar el ADP y el trombostato A, que reclutan más plaquetas, y estas se agrupan formando un tampón plaquetario temporal que logra detener el sangrado inicial. La fase de coagulación es denominada la hemostasia secundaria y en esta se activan una serie una cascada de reacciones enzimáticas, las cuales se ven involucradas en la vía intrínseca y extrínseca, y también que estas activan a la vía común. La vía extrínseca, que es activada por un factor tisular, es la vía más rápida y se activa cuando hay un daño de los tejidos por fuera del vaso sanguíneo. Cuando las células lastimadas empiezan a activarla por liberando el factor tisular, el TF, generando una reacción para producir el factor 7 y a su vez esta se une forma un complejo para activar el factor 10, iniciando así la vía común. En cambio, la vía intrínseca se activa por el daño interno del vaso, eh, como la exposición del colágeno por la pared vascular, e inicia con la activación del factor 12, se activa así sucesivamente el factor 9 y 8, y y así a su vez terminan activando el factor A. En este también influye el factor calcio, como lo vemos aquí, para activar la vía común, que en estas dos vías pues convergen aquí, donde el factor X, activado por la XA, junto con el factor calcio y los fosfolípidos forman un complejo llamado protombina, que al fusionarse con el factor 2 se convierte en trombina. Y la trombina se transforma en fibrinógeno gracias al factor 1, que atrapa las células del sangrado, y finalmente el factor 8A estabiliza la red de respuesta y genera todo, todo este proceso, donde la fase plaquetaria inicia el proceso de hemostasia cuando las plaquetas adhieren al colágeno expuesto en el sitio de lesión gracias al factor de von Willebrand. Luego las plaquetas se activan y liberan sustancias como ADP, trombostato y serotonina, que promueve más adhesión y activación y segregación plaquetaria, formando un tampón plaquetario visible y temporal. Bueno, la fibrinólisis como tal se inicia cuando se libera un activador de plasminógeno. Cabe resaltar que la fibrinólisis es un proceso biológico mediante el cual pues, se disuelven los coágulos de la fibrina en el sistema circulatorio en este caso. Este mecanismo pues, es bastante fundamental para mantener la homeostasis y prevenir la obstrucción de los vasos sanguíneos, pues asimismo para la formación de un coágulo. Y pues este es necesario para detener el sangrado
en caso de alguna lesión. Entonces, pues generalmente se activa cuando se libera un activador de plasminógeno, siendo así el más importante activador del proceso. Y pues este activador convierte el plasminógeno, una proteína inactiva presente en el plasma, en plasmina, que es su forma activa. Entonces, la plasmina es una enzima proteólica que degrada la fibrina y asimismo es la proteína principal del coágulo. La degradación de la fibrina resulta en fragmentos solubles conocidos como productos de degradación de la fibrina. Y esta pues está cuidadosamente regulada por varias proteínas inhibidoras, como el inhibidor de activador del plasminógeno, que controla la actividad y previene pues la disolución excesiva del coágulo. También tenemos lo que es la activación del plasminógeno. Asimismo, como lo mencionaba, este es un precursor inactivo de la plasmina. Y este pues es activado por la enzima proteólica que degrada en sí la fibrina. Entonces, pues es esencial mantener un equilibrio entre el proceso de coagulación, que es la formulación de coágulos, y la fibrinólisis, que es la formación de coágulos, para asegurar una adecuada circulación sanguínea. Y asimismo, pues evitar trastornos hemorrágicos o trombóticos. También tenemos la degradación de la fibrina. En este caso, pues es un proceso mediante el cual pues esta proteína que actúa como un componente clave en la formación de los coágulos sanguíneos, eh, también es descompuesta en fragmentos más pequeños. Esto es conocido como la degradación de la fibrina. Este proceso pues es esencial para la resolución de un coágulo y el restablecimiento del flujo sanguíneo normal. Asimismo, pues el proceso de la degradación es una formación de coágulo. La fibrina se forma a partir de la conversión del fibrinógeno y también en fibrina por acción de la trombina durante el proceso de la coagulación. Pues la fibrina en este caso entrelaza y forma una red que estabiliza el coágulo. También en la activación del plasminógeno, la degradación de la fibrina comienza con la activación del plasminógeno a plasmina. Y esto pues ocurre principalmente a través de un activador de plasminógeno tisular en menor medida. Cabe resaltar que por el activador del plasminógeno uroxina. Asimismo, la plasmina degrada la fibrina en fragmentos solubles. En este caso, los PDF se eliminan del torrente sanguíneo por el hígado. La regulación de la coagulación esta es esencial para detener hemorragias, pero debe estar estrictamente controlada, ya que el cuerpo utiliza inhibidores naturales como la antitrombina y las proteínas C y S, que estas ayudan a evitar la coagulación excesiva. Estos mecanismos aseguran que la coagulación no solo ocurre en sitios de lesión, sino también mantiene este equilibrio entre el sangrado y evitando una trombosis. Sin esta regulación podrían formarse coágulos peligrosos en sitios sanguíneos que están estrictamente pues sanos. Tenemos la antitrombina, que es un inhibidor clave. Esta es el principal freno de la coagulación, ya que neutraliza la trombina encargada de formar los coágulos y otros factores como el XA y 1XA. Su eficacia aumenta entre el 1000% de veces al unirse con la heparina. Este es un anticoagulante natural. Este sistema es crucial ya que su deficiencia aumenta el riesgo de trombosis, ¿sí? Entonces, pues la heparina ayuda a prevenir este tipo de coágulos. Tenemos también la proteína C y la proteína S de la coagulación. Estos son componentes esenciales del sistema de anticoagulación natural que está en nuestro organismo. Estas funcionan como un mecanismo de seguridad que regula el proceso de coagulación.
cuando se activan principalmente a través del complejo de trombina y trombomodulina, trabajan en conjunto para inactivar los factores BA y B3A, que son dos aceleradores claves de la cascada de coagulación. Esta acción evita la formación de coágulos en el sitio de lesión. Bueno, para concluir, pues la coagulación es un proceso vital para prevenir la pérdida de sangre. Asimismo, los factores de coagulación participan en una cascada de reacciones enzimáticas. Pues la coagulación se divide en las vías intrínseca, extrínseca y común, como lo habíamos mencionado en el transcurso del seminario. La fibrinólisis disuelve pues en sí los coágulos de la fibrina y asimismo esto ayuda a restaurar el flujo sanguíneo, que es muy importante para el sistema circulatorio. Y la regulación de la coagulación es crucial para evitar la formación excesiva de coágulos. Para responder la pregunta que me hizo mi compañera Fernanda, eh, de que cómo se relaciona la degradación de la fibrina con el proceso de cicatrización de heridas y la homeostasis en el organismo, pues hay que tener en claro que la degradación de la fibrina es un componente pues esencial en el proceso de la cicatrización de las heridas y pues también en el mantenimiento de la homeostasis en el organismo. Y este pues, como lo había mencionado, se desglosa en varias etapas. Entonces está la formación del coágulo, la degradación controlada de la fibrina, el restablecimiento del flujo sanguíneo y asimismo pues el equilibrio que existe entre la coagulación y la fibrinólisis. Y pues en sí la degradación de la fibrina no solo es crítica para cerrar las heridas, sino que también juega un papel vital en garantizar que el cuerpo mantenga un equilibrio adecuado entre la coagulación y el flujo sanguíneo. Bueno, el factor de von Willebrand es una glicoproteína producida por células endoteliales y las plaquetas. Bueno, su principal función, el papel que se juega dentro de la fase plaquetaria de la hemostasia, es que se hace una mediación entre la adhesión de las plaquetas al colágeno expuesto del vaso lesionado, uniéndose al receptor de glicoproteína LB de la membrana plaquetaria. Si este factor está ausente o es deficiente, como ocurre en la enfermedad de von Willebrand, las plaquetas no se adhieren eficazmente, lo cual puede provocar sangrados prolongados, hematomas fáciles y en casos graves hemorragias, que son similares a las de la hemofilia. Tengo una pregunta para mi compañera Valentina y es, ¿cómo interactúa la fase plaquetaria y la fase de coagulación enzimática para formar un coágulo sanguíneo estable? Respondiendo a la pregunta cómo interactúan la fase plaquetaria y la fase de coagulación enzimática para formar un coágulo sanguíneo estable, hecha por mi compañera Fernanda, se podría decir que la fase plaquetaria inicia el proceso de hemostasia cuando las plaquetas se adhieren al colágeno y desencadena la reacción que ya nombré de la adhesión, la secreción y todo lo demás. Y es así como promueven la activación formando un tampón primario. Pero la fase de coagulación enzimática al activar la cascada de enzimas em, genera una proteína insoluble que estabiliza el tampón, generando que la cascada de reacciones generan la cascada de reacciones generada por la vía intrínseca y extrínseca formen al final em, hagan que la trombina al final, perdón, se convierta en fibrinógeno y en fibrina al activarse por el factor 8, el 13, perdón, y intercruzan la red de fibrina formando un coágulo muy estable e irreversible. ¿Cuál es la función principal de la antitrombina en la regulación de la coagulación sanguínea y cómo se potencia su actividad? Entonces, la antitrombina es un inhibidor clave que neutraliza la trombina. Así, evita la conversión de fibrinógeno en fibrina. Y también inhibe otros factores de la coagulación, como lo son el XA y el XIA. Su actividad se potencia significativamente al unirse a la parina. La parina es un anticoagulante natural que evita la formación de coágulos en las venas, así mantiene el equilibrio hemostático.